entrevista, determinantes numerales, semana 22, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Angelín Dayana, Nicole Rivas, Kim, Gerardo Enrique, Nehemías Neftalí, Dana, Diego y Gerardo Daniel Rivera. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender todo el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. Estamos en las actividades de anticipación. Iniciamos con una pregunta, ¿qué es la entrevista? Si ustedes se recuerdan, en la clase pasada se dejó la tarea de investigar qué es la entrevista. Entonces aquí solo lo pueden ya escribir. En este caso decimos que una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula las preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos: investigación, temas de interés o de divulgación científica, selección personal. Ahora vamos a ver, simulamos una entrevista con una compañera o compañero para representarla frente a la clase. Para esto respondemos las siguientes preguntas. ¿A qué persona o personaje nos gustaría entrevistar? Puede ser a una persona deportista, a una persona científica, a una escritora, a una artista o a un dibujo animado, alguna caricatura. Ustedes decidirán a quién les gustaría entrevistar. En este caso yo he puesto que a un deportista. ¿Por qué queremos entrevistarlo? ¿Qué nos gustaría conocer de esa persona? Para conocer sus datos personales, sus logros, sus futuros proyectos, etc. Redactamos las preguntas pensando en lo más importante que hace esa persona o personaje, por qué es admirado o por qué es un ejemplo para otros. Y yo les he puesto algunos ejemplos de preguntas. ¿Quién te inspiró para practicar este deporte? ¿Qué palabra te describe? ¿Quién fue tu entrenador favorito y por qué? ¿A qué renuncias para competir? ¿Te apoyan tus padres? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes para que se animen a practicar un deporte? Recuerden que a la hora de pasar al frente ustedes van a simular ser un deportista famoso. Por ejemplo, pueden elegir algún futbolista famoso. Y luego van a hacer su presentación en frente de la clase. Veamos ahora qué es la entrevista. Pasamos a las actividades de construcción. La entrevista es un diálogo en el que un entrevistador, casi siempre periodista, le hace preguntas a otra persona. Esta persona sería el entrevistado, con la intención de conocer sus ideas o la opinión de un tema o algo acerca de su vida o trabajo. La entrevista siempre busca recolectar información para informar a sus receptores. Veamos ahora las características de la entrevista. Es dialogado y participan dos o más hablantes. Las preguntas se hacen de forma ordenada y pueden estar relacionadas entre sí. Las preguntas y respuestas se hacen en torno a un tema de interés. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Todas las entrevistas son iguales? Parecen iguales porque todas tienen preguntas y respuestas, pero se diferencian por los temas a entrevistar. Ahora vamos a ver los tipos de entrevistas según su temática. Entrevistas de entretenimiento son entrevistas a personas famosas como actores, actrices o deportistas, entre otros. Son lecturas para entretenerse y conocer más sobre personas famosas o interesantes. Veamos entrevistas de acontecimientos. Se relacionan a personas que han sufrido experiencias como catástrofes, accidentes, situaciones de violencia o de supervivencia. Y tenemos las entrevistas científicas o culturales. Son entrevistas que se hacen a personas expertas con opiniones e ideas para un público con interés en ciertos temas especializados. Seguimos siempre con las actividades de construcción.
Y tenemos aquí una entrevista con su estructura. Una entrevista tiene la siguiente estructura: un título, una entrada, el cuerpo de la entrevista que serían las preguntas y el cierre, que se presentan preguntas para cerrar la entrevista como esta: ¿dónde te ves en 10 años? Y con eso termina la entrevista, pero leamos esta entrevista. El título es: Mi mayor fortaleza es que me esfuerzo mucho en todo lo que hago, el ser perseverante. ¿Quién hizo la entrevista? La hizo Gina Vega. ¿A quién se la hizo? Vamos a ver. Viene de una familia de superdotados. Su hermano y su hermana también lo son. Daphne Almazán se convirtió a los 13 años en la psicóloga más joven del mundo. Después estudió la maestría en educación y ahora está cursando una maestría en la Universidad de Harvard. ¿Cómo fue que aprendiste a leer y a escribir a los 3 años de edad? Cuando mis papás detectaron que mi hermana y mi hermano eran superdotados, ellos no querían presionarme, pero yo tenía el deseo de aprender. ¿Por qué decidiste ser psicóloga? Mi hermano Andrew, que también es psicólogo, influyó en mi decisión. Cuando él estaba estudiando la carrera, llegaba de la escuela y nos enseñaba lo que había aprendido. Así fue como me empecé a interesar en la conducta humana. ¿Alguna vez te ha pesado ser una niña genio? Bueno, no soy una niña genio, soy una superdotada. Nunca me ha pesado, aunque siento una gran responsabilidad con el país, con todas las instituciones que me han abierto las puertas. ¿Dónde te ves en 10 años? En la parte académica ya habré acabado todos mis estudios y trabajando con los niños superdotados. Espero que para ese entonces hayan sido detectados muchos más. Ahora contestamos en el cuaderno. ¿Por qué creo que entrevistaron a Daphne? Por ser y venir de una familia superdotada, muy inteligentes. ¿Cuáles son las características de una persona superdotada? Son personas que poseen características y habilidades intelectuales significativamente superiores a la media y que sobresalen en todas las disciplinas. Son observadores, curiosos, con gran memoria y capacidad de atención, habilidosos, imaginativos y de aprendizaje veloz. Según la información de la entrevista, ¿en qué tipo de temática la clasificarías y por qué? La vamos a clasificar en los temas de entretenimiento. Pasamos a la actividad 4. Vamos a leer la siguiente información. La toma de apuntes es una actividad que se realiza para anotar la información más importante de un texto oral o escrito, por lo que es necesario prestar atención y reconocer las ideas principales, que son los puntos más importantes del discurso, así como las ideas secundarias, que sirven para reforzar la información principal. Al tomar apuntes también se deben de utilizar nuestras propias palabras e ideas. El método Cornell es una técnica para tomar apuntes. Consiste en dividir la página en 3 partes. La primera, el lado de la izquierda, es para las ideas principales. La segunda, el lado de la derecha, sirve para hacer anotaciones más grandes, esquemas o diagramas, mientras que la parte de abajo se utiliza para hacer un resumen de todas las ideas. Ahora vamos a completar el siguiente esquema del método Cornell con la información de la entrevista leída anteriormente. Y la vamos a hacer así. Pasamos a la actividad 5. Vamos a leer la información. Los determinantes numerales expresan la cantidad exacta de los objetos que designan, el lugar u orden que ocupan, las veces en que se multiplica o en las que se divide o parten. Estos se clasifican en cardinales, ordinales, multiplicativos y partitivos. Veamos cuáles son los cardinales. Se refieren al número exacto del sustantivo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ejemplos: el repartidor de pizza tardó 1 hora en traerla. 10 niños aprobaron el examen. 5 donas sobraron de la fiesta.
Veamos los ordinales, señalan el lugar, el orden o posición específica y van antes o después del sustantivo. Por ejemplo, primero puede estar en letras o puede estar en números con un cerito arriba. Segundo, tercero y ejemplos serían los siguientes. La primera página del libro tiene ilustraciones. El tercer cuaderno de la derecha es de lenguaje. El 10º estudiante de la lista tendrá que decir la lección. Ahora vemos los partitivos, se refieren a una parte de algo. Por ejemplo, media, tercio, séptima parte, cuarto, doceava, etc. Ejemplo, Julio se comió la mitad del pastel. Carla compró un cuarto de queso en la tienda. La tercera parte del terreno se usa para sembrar maíz. Y ahora veamos los múltiplos. Indican la cantidad multiplicada de seres y objetos. Solo se utilizan los siguientes: doble, dupla, triple, cuádruple. Los de mayor valor no se utilizan. En su lugar es preferible usar los determinantes cardinales. Ejemplo, Francisco recibió doble ración de pastel. Imprimí la tarea a doble cara. Al concierto asistió el triple de personas de lo esperado. Pasamos a la actividad 6. Desarrollamos lo siguiente. Utilizamos los determinantes numerales para completar las oraciones según corresponda. Y tenemos los determinantes 2, 4, 7, quinto, doceava, doble y 3. Leemos las oraciones y vemos cómo vamos a escribirlos según convenga. Y les va a quedar así. Las 4 partes de la entrevista son título, entrada, cuerpo de preguntas y cierre. Las 2 personas que participan en la entrevista se conocen como entrevistador y entrevistado. El quinto niño de la derecha es mi hermanito. La 12ª parte de los estudiantes aprobó el examen. La doble ración del pastel es mía. Y la última quedaría así. El método Cornell consiste en dividir la página en 3 partes para anotar información importante. Pasamos a la actividad B. Escribimos una oración por cada determinante numeral, uno cardinal, uno ordinal, multiplicativo y partitivo. Y pueden ser ejemplos estos. Vamos a las actividades de consolidación. Hacemos una entrevista a alguien de la escuela. La entrevista puede ser de temas personales como entretenimiento, hábitos de estudio, profesión, acontecimientos, entre otros. Y aquí les voy a presentar algunas preguntas. Como ejemplo, las pueden retomar o elaboran sus propias preguntas. Luego vamos a llenar el siguiente formato. De su entrevista, el título sería Proyecto de vida. El entrevistado o entrevistada puede ser un compañerito, aquí escriben el nombre, y el entrevistador ponen el nombre de quién va a hacer las preguntas. Veamos las ideas principales teniendo en cuenta las preguntas anteriores. En esta entrevista se le preguntó el nombre, cuáles eran sus pasatiempos. En este caso vamos a suponer que contestó leer y jugar fútbol, que quiere ser ingeniero. ¿Quién es más importante en su vida? Vamos a decir que contestó que sus papás. Y las ideas y anotaciones secundarias serían estas. Y el resumen de toda la entrevista es esta. Y pasamos siempre en las actividades de consolidación a la actividad en casa. Van a investigar sobre los periódicos murales, que son. Aquí está, y este es un ejemplo más o menos de cómo va el periódico mural. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.